voy a explicar cómo implementar el TDA lista con nodos enlazados. El modelo del TDA lista es el siguiente, una secuencia de elementos que, salvo el primero y el último, tienen anterior y siguiente. Lo que vamos a hacer es abstraer el concepto de posición, que es un lugar relativo de un elemento en la lista respecto a los demás elementos. La posición de un elemento X, en este caso, es la dirección del nodo que lo contiene. Las operaciones del TDA lista son las que se listan a continuación. First retorna el primer elemento de la lista, last el último, en realidad las posiciones. Prev me da el anterior, next me da el siguiente, isEmpty me retorna si la lista está vacía, size el tamaño de la lista, set para reemplazar el elemento de una posición, add first para agregar un elemento como primer elemento de la lista, add last para agregar un elemento como último elemento de la lista, add before para agregar un elemento antes de una determinada posición, add after para agregar un elemento después de una determinada posición y remove para eliminar una posición. Básicamente el esquema de una lista enlazada es la siguiente, es un elemento y un enlace al siguiente nodo. Es decir, si esta casilla rosa es un nodo, voy a guardar el elemento y el enlace al siguiente, muy parecido a lo que hacíamos con la pila enlazada. Entonces, un nodo para una lista enlazada va a tener dos atributos de instancia, tal cual pasaba con la pila, un siguiente que va a ser de tipo nodo y un elemento que es de tipo genérico E. Las operaciones que brinda esta clase son solo las operaciones de tipo elemental. La interfaz PositionList. Como el encapsulamiento de datos es un tema central en esta materia, no podemos definir las operaciones del TDA lista en términos de sus nodos. Es por ello que introducimos la noción de posición en una lista. De esta manera, la interfaz TDA lista nunca utilizará los nodos, sino que sus posiciones. Si tuviéramos la interfaz definida en términos de los nodos, tendríamos, por ejemplo, en la interfaz PositionList, por ejemplo, el método first, en vez de devolverme una position de E, me retornaría un nodo de E. Lo que pasaría es que si yo tengo mi lista con mis nodos enlazados y yo desde alguna clase cliente pido el primer elemento de la lista, como me devuelve un nodo, yo desde la clase cliente puedo romper toda la lista porque a ese nodo le seteo el siguiente nulo y ya perdí toda mi lista. Entonces, para no violar el encapsulamiento y que estas cosas el cliente no las pueda hacer, vamos a utilizar la interfaz Position. Hay que tener mucho cuidado que ninguna de las estructuras de datos que programemos en esta materia expongan la implementación. Interfaz Position. Para abstraer y unificar las diferentes formas de guardar elementos en varias implementaciones de listas diferentes, introducimos el concepto de posición. La posición la representaremos mediante una interfaz que soporta un solo método. Entonces ahí tenemos la interfaz Position, que el único método que tiene es element. Definimos entonces los métodos de la interfaz PositionList basados en position. Estas listas toman posiciones como parámetros y también proveen objetos posición como valores de salida. Bien, entonces, nuestra clase nodo tiene que implementar la interfaz position. ¿Sí? Fíjense que queda todo igual, pero en lugar de ser getElement, tiene que ser el método element, que es el que retorna el elemento del nodo. ¿Sí? Perfecto. Y la clase lista va a implementar la interfaz PositionList, que como habíamos dicho, sus operaciones van a estar basados en positions y no en nodos. Entonces, ¿cómo queda nuestra clase lista? Lista enlazada, que implementa PositionList, va a tener dos atributos. En este caso vamos a implementar una lista simplemente enlazada. Va a tener un size y va a tener un head, ¿sí? Que va a ser el primer nodo de la lista. Cuando se crea la lista, el tamaño es 0 y el head es nulo. ¿Sí? En este caso es una lista sin centinelas.
Para retornar el size simplemente se retorna el atributo. Y para retornar first simplemente se retorna head. Fíjense que head es de tipo nodo y lo que retorna first es una position. Pero como en la jerarquía de herencia nodo es una position, no hay problema con la compatibilidad de tipos. Bien, otro método que tiene la interfaz para implementar es el método next, ¿sí? Que arroja invalid position exception y boundary violation exception. Bien, invalid position exception básicamente lo que me va a chequear es que la posición esta que me están pasando no sea nulo y sea realmente un nodo. Por eso lo primero que hacemos cuando estamos dentro de la estructura y recibimos una posición es chequearla con un método auxiliar que se llama checkPosition. Si lo ven, el método checkPosition está implementado aquí debajo, es un método privado y básicamente lo que va a hacer es recibir una posición y retornar su casteo a nodo siempre y cuando sea posible. ¿Cómo se hace el casteo? Bueno, simplemente a una variable de tipo nodo le casteo la posición, ¿sí? Si esto se puede hacer, no vamos a tener manejo de ningún tipo de excepción. Pero si no se puede hacer, lo que voy a agarrar acá es una class exception y la voy a volver a arrojar para que salga por aquí como una invalid position exception. Por lo tanto, este check position de acá puede lanzar la invalid position exception que se venga propagando de la implementación del check position. Ahora también lo que tengo que verificar es la boundary violation exception. ¿Por qué? Porque si yo le pido el siguiente al último, se produciría una excepción de ese tipo. ¿Cómo hago para ver si estoy parado en el último elemento? Bueno, yo ahora que tengo el nodo, n, le puedo pedir el siguiente. Y si el siguiente es nulo es porque estoy parado en el último elemento de la lista, otra vez porque esta lista no tiene centinelas. Por lo tanto, tengo que arrojar una nueva boundary violation exception. ¿Sí? Si eso no ocurre, simplemente retorno el siguiente de n porque es un nodo interno de la lista. Bien, finalmente el diagrama de clases quedaría de la siguiente manera. Tenemos nuestro nodo. Recuerden que el nodo es diferente para cada tipo de lista, si es simplemente enlazado o doblemente enlazada. En este caso vimos un nodo para una lista simplemente enlazada, que implementa la interfaz position que tiene un solo método que retorna element. Y por otro lado tenemos la clase lista.se que implementa la interfaz positionList y fíjense que hay una asociación entre la clase lista.se y la clase nodo, justamente porque un atributo de instancia de la clase lista.se es de tipo nodo. Bien, somos cliente del TDA lista. ¿Cómo hago para probar una pequeña lista? Bueno, fíjense, creo la position list, siempre el tipo de la declaración es el tipo de la interfaz. En este caso la quiero hacer de strings. Y luego creo efectivamente la lista, ahí no me queda otra que poner el nombre de la clase. Agrego un elemento, hola, con el add first. Luego lo que hago es pedir ese elemento que agregué y agrego un segundo elemento, ¿sí? Mundo. Fíjense que cuando yo pido first, retorno una position, ¿sí? Que esa position va a ser luego la que reciba, en este caso el add after. Y lo que pasaría en memoria es algo como lo que se ve en este pequeño diagrama, ¿sí? El size es 2. La primera palabra que introduje fue hola. La segunda palabra fue mundo. Y mi variable pos hace referencia al primer elemento de la lista, ¿sí? Pero como hace referencia al primer elemento de la lista con un tipo position, lo único que puede hacer es pedirle el elemento y no hay forma de que se pueda romper esta lista desde la clase cliente. Solamente se puede modificar usando los métodos del TDA. Bien, esto es todo con las diapositivas de la teoría y estas diapositivas de recién, más algún ejercicio que vamos a subir para que vean cómo se resuelve. Tienen el material suficiente para trabajar con listas. Cualquier cosa, no duden en escribirme al mail o publicar en los foros.